En el vídeo de hoy os traigo los dos modelos tope de gama, los dos modelos Pro de la marca Palab. Os traigo el modelo Control Pro y el modelo Power Pro, así que después de la intro os cuento todo de ellas. Os dejo mi cupón descuento del 20% para que lo utilicéis en la web de Palab en estas dos palas topes de gama de la marca. En cuanto a la Power Pro, que la tengo en la mano, tiene forma de diamante, utiliza en sus caras carbono 15K más basalto y en su interior os vais a encontrar una goma EVA de densidad 30, que le da a la pala un tacto medio y un puntito más. Comparte rugoso con su hermana, un rugoso arenoso que es muy marcado y me parece todo un acierto de Palab, ya que me ha gustado mucho. Si nos centramos en su balance y peso, pues esta unidad tiene un balance bajo, un balance de 250 milímetros y su peso de salida es de 360 gramos. Nuestra unidad con un over colocado y sin protector se queda en 366 gramos. En cuanto a su corazón, es tradicional y en él os vais a encontrar la tecnología, bueno, en ambas os vais a encontrar la tecnología Rock Solid, que son unas capas de fibra de basalto y carbono situadas estratégicamente en el puente para mejorar la estabilidad de la pala y reducir las vibraciones. Y de esta Power Pro destaca su puño, que es algo más largo del tamaño estándar. En cuanto a su cordón, es un cordón normal con muñequera y tiene un tapón sin aristas. Y si nos centramos en el segundo modelo, en el Control Pro, pues como podéis ver tiene un formato más de control, tiene un formato de lágrima, monta carbono 12K más basalto en sus caras y aquí os vais a encontrar una goma más densa, una goma EVA 40. Por lo que con esta Control Pro vais a tener un tacto algo más rígido y más seco. Estamos hablando ya de un tacto medio duro. Como en el modelo Pro también incorpora este rugoso arenoso tan marcado. Y si nos fijamos en su balance y peso, el balance de esta Control Pro es más alto, es un balance medio, un balance de 259 milímetros y su peso de salida es prácticamente el mismo que el de la Power Pro. Sí que es cierto que es un pelín más pesada. Con un over gris colocado y también sin protector se nos queda en un peso de 369 gramos. Si seguimos bajando nos encontramos con un corazón algo más llamativo. En este caso su puño es de tamaño estándar y sigue incorporando el cordón con muñequera y el tapón sin aristas. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista. Iniciando aquí en fondo de pista con esta Control Pro, con la pala de gama alta de Palab, más orientada al control. Es una pala que monta carbono 12K junto con la goma EVA 40 y aquí ya se nota que es un tacto más seco, es un tacto yo diría que medio duro. Aquí a velocidades bajas no os va a ayudar, vais a tener que alargar bien el gesto. La parte positiva que tiene esto es que lo cierto es que transmite mucho control. En el momento en el que mueves la mano, la pala copia exactamente lo que haces con el brazo y a mí personalmente me transmite mucho control. En cuanto a la manejabilidad, pues está muy bien. No es una unidad muy pesada, como ya sabéis, sale entre 360 y 365 gramos. La nuestra con un over está 367, 368 gramos y lo cierto es que aquí en fondo de pista se mueve muy bien. No es nada exigente físicamente, eso sí, tendréis que alargar bien el gesto de la mano. Y su punto dulce, pues contando ese tacto medio duro que tiene, creo que está bien optimizado. Yo lo pondría como un punto dulce tamaño estándar. A velocidades altas, eso sí, en el momento en el que empiezas a acelerar un poquito el brazo, la bola no levanta, va bastante firme. Así que para los jugadores que os guste el tacto ya un poquito más durito, ya medio duro, y queráis control, pues es muy buena alternativa. Es una pala muy controlable desde el fondo. A mí me recuerda mucho a la Bull Paddle Neuron de Chingoto, en tanto en cuanto a que no se pierde nada el control de la bola, hay que alargar, pero va bastante bien en fondo de pista. Y pasando ya a la Power Pro, pues ya de primeras lo primero que noto es que es una pala que te ayuda más desde el fondo de pista. La goma ya es una goma que no es tan densa y encima monta carbono 15K y se nota. Pero en cuanto a la manejabilidad, ostras, me parece igual de manejable, porque
Tiene formato de diamante, pero no me cuesta nada de trabajo moverla, y eso es debido a su balance, que es un balance bajito, un balance de 250 milímetros. Así que aquí, pues, lo cierto es que sorprende, porque en un ritmo medio es una pala muy cómoda y que te aporta buena salida de bola sin mover mucho el brazo. El tacto que tiene no es un tacto súper blando, es un tacto medio y un puntito más, pero muy bien. Cierto es que aquí en fondo me está sorprendiendo. El punto dulce, pues al ser un tacto un poquito más blando que en el modelo Control, creo que se nota un pelín más amplio. Así que aquí, aun siendo una pala con formato de diamante, en un ritmo medio, me gusta mucho cómo se comporta y no es para nada, pero para nada exigente. Así que muy bien. Ya cuando empiezas a acelerar un poquito, la bola, lo cierto es que sigue saliendo bastante, no se descontrola en exceso, no te va a aportar lógicamente el mismo control que en el modelo Control Pro, pero lo cierto es que va muy bien en fondo y además no es nada exigente. Bien, en fondo de pista los dos modelos Pro de Palab pues están orientados para jugadores diferentes. Al final el modelo Control Pro pues es una pala de tacto ya medio duro, es una pala que no se siente para nada rebotona, lo cierto es que transmite mucho control en fondo de pista. A velocidades bajas hay que alargar bastante el gesto, a velocidades altas es muy controlable, es muy difícil que la bola se os descontrole con esta pala. El punto dulce está en la media y es una pala que al final Palab mide mucho tanto balances y pesos de las palas para que se puedan mover bien, y lo cierto es que se mueve muy bien. Y si nos vamos al modelo Power Pro, pues es una pala de tacto medio y un puntito más que te aporta muy buena salida de bola a velocidades medias, genera mucha inercia en el momento en el que mueves un poquito el brazo, así que si buscáis algo más de salida en fondo de pista y algo más de ayuda, es una pala que seguramente os va a cuadrar. Aunque tiene un formato de diamante, lo cierto es que se mueve fenomenal, tienen un peso muy parecido las dos, así que en fondo de pista ambos modelos os van a cumplir y os van a cumplir con nota. A mí personalmente me ha sorprendido mucho la Power Pro porque no me esperaba que se comportara tan bien en fondo de pista. Buen comportamiento a velocidades bajas, y a velocidades altas, a ver, igual se descontrola un poquito más que el modelo Control, pero muy bien, una pala de potencia fácil. Vamos a ver qué tal en red. Pasando aquí a red con el modelo Control Pro, es una pala que tiene un formato entre lágrima y redondo, el balance es un poquito más alto que en el del modelo Power, y aquí en situación de red, pues el peso que transmite a la bola está muy bien, y el rugoso es una auténtica pasada. Para mí, de los mejores rugosos arenosos que he probado, y creo que es difícil que se supere, porque es que se nota que rascas mucho la bola. Creo que está muy bien diseñado y creo que va a perdurar muy bien en el tiempo, y eso hace que las sensaciones que te transmite la pala en situación de volea sean mejores. Pasando a bloqueo a un ritmo ya más alto, aquí, tal cual intuía, van a mejorar las prestaciones de la pala porque no se descontrola la bola. Si pones la mano dura, al final la profundidad es buena. Eso sí, en red, tanto en un ritmo medio como en un ritmo alto, os va a exigir el empuñar firme la pala para que copie bien el gesto de la mano. Es una pala un poquito más exigente físicamente porque notas que tienes que empuñar firme para que la bola te camine bien. Pasando a la situación de volea ofensiva, aquí con el cortado, pues responde muy bien, además su rugoso, ya os he comentado que me gusta mucho, creo que le ayuda a transmitir muy buen efecto a la bola, así que aunque hace frío, la bola camina bastante. Aquí también la progresividad de la goma más la carcasa le ayuda, y en un
y en un ritmo alto con la volea plana. Como os he comentado, se siente progresiva. Lógicamente no va a ser la pala más potente del mercado. Y pasando a la dejada, si sois jugadores que os gusta el tacto seco y una pala que se controle bien, esta os lo va a dar, y encima el rugoso pues hace que la bola coja bastante giro. Ya con el modelo Power Pro es una pala que, a comparativa con el modelo Control, en el momento en el que mueves un poquito la mano, joder, se nota esa reactividad, se nota ese carbono, esa carcasa un poquito más flexible, con esa goma un pelín menos densa, más reactiva, hace que las sensaciones sean un poquito más cómodas y que sobre todo la bola salga como un poquito más a velocidades medias. Me sorprende que, teniendo el formato de diamante, el balance es más bajo, es un balance bajo de 25, pero no se nota mucho aquí en situación de volea. Lo cierto es que creo que han empastado muy bien esa carcasa con la goma, y eso hace que las sensaciones en la pala, sin necesitar un balance muy alto, sean buenas, porque te aporta ese puntito de salida para que no tengas que hacer tanto esfuerzo tirando la punta hacia abajo. Y el rugoso, pues al igual que en su hermana, es una pasada. Es un rugoso que se nota que, como no es súper uniforme, eso hace que te coja más efecto la bola. Si pasamos a situación de bloqueo, aquí vengo del modelo de control y aquí se nota que la bola se puede descontrolar un poquito más. Vais a tener que cuidar un poquito más vuestra entrada a la bola, porque si no la bola se os puede descontrolar un poquito. En situación de volea acelerada, aquí con la volea cortada, vais a disfrutar de la pala, porque el formato y el rugoso ayudan a transmitir aceleración y efecto a la volea cortada. Una pala muy fácil para generar aceleración. Y si pasamos al chancletazo, pues yo creo que se siente más potente que su hermana, porque aunque no es un tacto duro, está muy bien compensada. Aceleras y sin que se sienta súper progresiva, creo que hace muy bien su función. Y con la dejada, ya de primeras, vais a notar que, como mover un poquito el brazo, la bola sale bastante bien, sale rápido, y es que el rugoso, joder, se nota mucho. Si pasamos a mis impresiones de ambos modelos en situación de volea, pues me ha sorprendido mucho la Power Pro, porque me ha parecido una pala que en un ritmo medio te aporta buena salida de bola, pero es que en un ritmo alto, contando este tacto medio y un puntito más que tiene, joder, rinde bastante bien. Obviamente se siente un poquito más progresiva a velocidades altas y se controla un poquito mejor el modelo Control, pero aún así son dos alternativas que creo que rinden bastante bien, contando los balances que tienen. Un balance de 25 y un balance de 25,9, ostras, son balances bajo y medio bajo, pero aún así, ostras, es que rinden muy bien. Lo cierto es que me han sorprendido, y sobre todo lo que más me ha gustado de ellas es su rugoso. Es una auténtica pasada, me ha encantado. Para mí, uno de los mejores rugosos que he probado, porque lo cierto es que en el momento en el que mueves un poquito la mano y rascas la bola, coge muchísimo efecto. Así que muy bien, voy a ver qué tal en juego aéreo. Con la bandeja, el modelo Control es una pala. El tacto ya es medio duro, pero la salida que te aporta cuando enlazas bien el golpe está bastante bien. Y el efecto muy bien. Aquí con bandeja es una pala con la que vais a tener mucho control, buen efecto al mover la muñeca,
Y la profundidad, pues no está nada mal. Un poquito más de salida de la que me podía esperar, contando ese tacto medio duro que tiene. Y acelerando, aquí la progresividad es uno de los mejores puntos de esta pala, contando encima su formato, porque cuando le das un poquito más de aceleración al brazo, se nota que la pala copia muy bien el gesto de la mano y que cuando le das esa aceleración responde. En el remate listado, el rugoso se agradece mucho porque sin tener que hacer mucho kit, notas que la bola cae rápido hacia abajo. Hay que alargar un poquito el gesto porque si no la bola, cuando vais muy lento de mano, se puede quedar un poquito pegada a la pala, pero cuando le coges el hilo, muy bien. Si pasamos al remate ya de aceleración, con el remate listado, a ver, hoy hace bastante frío, aún así, la bola me parece que se está levantando. Aquí, claro, hay que tener en cuenta ese rugoso que monta. A ver, es una pala destinada más al control, así que hay que hacer un poquito más de esfuerzo, acelerar más el remate para que la bola camine. En el plano, en potencia pura, aquí el rendimiento es mejor, al ser más dura. Es una pala que se siente más progresiva, así que si sois jugadores que le pegáis duro, seguramente le vais a sacar más partido que pegando el listado. Esta Power Pro con la bandeja os va a aportar un poquito más de salida a velocidades medias. Aquí se nota que no es una pala dura, que es una pala de tacto medio, así que moviendo un poquito el brazo vais a conseguir buena longitud. El efecto muy bueno también. Sí que es cierto que la veo un pelín menos controlable. Y en aceleración, pues aquí, si buscáis que os ayude un poquito de la pala, lo vais a agradecer porque se nota que te da ese plus de salida en el momento en el que aceleras. También, obviamente, se os puede descontrolar un poquito más. En el remate listado, muy buena salida a velocidades medias. Aquí el formato se nota un poquito más. Ya sabéis que a mí me suelen gustar un poquito más los formatos más tipo lágrima o redondo para el remate listado, pero esta, aun teniendo un formato diamante, se mueve bastante bien y eso es debido a su peso y a su balance. Así que aquí con un ritmo medio seguramente va un poquito mejor que el modelo Control. En un ritmo alto, pues ahí tenéis que tener un poquito más de cuidado. En aceleración, con el remate listado, pues se nota que moviendo un poquito menos la mano, la pala te ayuda más, te da ese plus de potencia y con el listado pues se agradece porque puedes prestarle algo más de atención a darle quita al remate. Cuando ya le pegas más de potencia, más a estallar la bola, ahí podéis notar que la bola se mete un poquito más en la pala. En juego aéreo
Son dos palas que pese a no tener un balance alto, ya que ambas tienen un balance medio bajo, pues funcionan relativamente bien. Sí que es cierto que en cuanto al modelo control, pues ahí no os va a engañar, os va a transmitir mucho control con la situación de bandeja. Con la víbora no se va a descontrolar, el efecto es muy bueno y en situaciones de aceleración, a ver, si necesitáis ayuda, ahí os puede faltar un poquito, porque es una pala que lógicamente no os transmite muchísima salida a velocidades medias y a velocidades medias bajas. Sí que es cierto que en un ritmo alto, cuando aceleras a tope, ahí se nota que la bola se mete un poquito menos en la pala y sale, pues se siente un poquito más progresiva. Pero claro, no os va a ayudar mucho en situaciones de aceleración. Y si pasamos al modelo Power Pro, pues es todo lo contrario. Es una pala de potencia fácil, con la bandeja que aporta buena profundidad, con la víbora, cuando mueves un poquito el brazo, sabes que la bola te va a caminar y te va a caminar mucho. A ver, flota un poquito si aceleras en potencia pura con las situaciones de bandeja y con las de víbora, pero con el remate listado eso se agradece y se agradece mucho. Y también algo que debéis tener en cuenta es su puño, que es un poquito más largo. Al ser más largo, bueno, en este caso, en el modelo Control, le he subido bastante el over, entonces claro, parece que tienen un puño similar, pero es más largo el del modelo Power Pro y se nota que cuando vas a buscar la punta, cuando vas a jugar situaciones de remate y buscas la parte alta de la pala, ostras, ahí estás tocando la bola un poquito más lejos, entonces te genera algo más de palanca, te sale un poquito más la bola y en potencia pura, pues al tener un tacto más medio, pues ahí sí que se puede notar que la bola se mete en la pala. Mucho, no mucho, lo cierto es que me ha gustado en la comparativa entre aceleración y potencia, me ha gustado el modelo Power Pro, así que aquí os lo dejo, ya sabéis que tenéis mi código, mi cupón descuento para que lo utilicéis en la web de Palab, por si os interesa cualquiera de los dos modelos. Espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.